amiguis, ¿qué tal estáis? Estáis viendo I Love Family. Si queréis aprender a hacer esta herida en la cara para Halloween, súper fácil y súper económica, con materiales que tenemos todos por casa, quedaros a verlo. Pues lo primero que vamos a hacer es coger cola blanca y la vamos a poner en un recipiente. Así. Con la ayudita de un pincel vamos a marcar la zona donde queremos tener la herida. Empezamos a poner así, desde aquí. Y antes de que se seque colocamos papel higiénico. Así. Ponemos encima un poquito más de cola. Y con el dedo que acabo antes, lo acabo de enganchar. Vale, recortamos los trozos que han quedado fuera de la marca de la herida que nos queremos hacer y con un poquito más de cola acabamos de sellar bien. Llegados a este punto, creo que quiero que la herida me quede un poquito más arriba, así que voy a aprovechar que estoy a tiempo y la voy a agrandar un poquito. Así que volvemos al proceso inicial, pongo cola por aquí y repito lo mismo. Lo siguiente que voy a hacer es secar. Una vez tenemos todo este mazacote bien sequito, lo que vamos a hacer es igualar un poquito, o intentarlo, el tono de la cara. Así que ponemos un poquito de nuestra base y a ver cómo queda esto. No sé si hacerlo con mi pincel. Y ahora vamos a proceder a cortar las heridas. Oh my god. Y hacemos otra por aquí. Vale, y una vez abiertas las heridas, pintamos con un poquito más de base y vamos a empezar a darles color. Con una sombra negra vamos dándole a todo el contorno de dentro. Y lo siguiente que tenemos que conseguir es intentar difuminar la herida con nuestro rostro. Así que vamos a coger un tono morado y vamos a ir. Y ahora en la parte esta de aquí marrón donde le hemos puesto la base lo vamos a colorear con un poquito de rojo. Y sobre todo tiene que quedar bien difuminado. No confiaba mucho, pero la verdad es que está quedando bastante guay. Lo siguiente que vamos a hacer es darle algo más de vida a estas heridas de aquí porque se ven muy negras. Entonces lo que voy a hacer es delinear bien con negro para hacerle un marco y rellenar de rojo. Y para rellenar lo que voy a utilizar es mi pintalabios rojo. Y vamos marcando todos aquellos trocitos que queráis destacar con el rojo. El objetivo es intentar camuflar todo el papel del váter. Entonces, con la ayuda de los polvos y del pintalabios rojo, pues vamos marcando según nos guste las zonas que se ven blanquitas para darle el efecto así más terrorífico. Y bueno, este sería el resultado antes de saber si la voy a cagar o no. Literal. No tengo sangre líquida, que es lo que ahora le quedaría bien. Entonces voy a mezclar un poquito de miel con pintura. Vale, debería ser un poquito de miel con colorante rojo, pero no tengo. Entonces voy a hacer la prueba de mezclar un poquito de miel con pintura roja. ¡Oh! ¡Me encanta! Y ahora sí, así quedaría mi herida. Me encanta. No me puede gustar más. Por favor, animaros a hacerlo porque es súper fácil, súper sencillo, súper económico y mola mucho.
Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle muchos likes, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.